Hoy nos embarcamos en un viaje increíble, un recorrido por la historia de una de las formas de arte, bueno, más antiguas y poderosas de la humanidad. A ver, ¿qué pueden tener en común? Parecen mundos aparte, ¿verdad? Pero en el fondo es lo mismo. Es esa necesidad, casi un impulso fundamentalmente humano, de contar historias, de vernos reflejados, de conectar con otros. Piénsenlo, desde un ritual antiquísimo para la casa hasta la obra más moderna. La esencia, el motor, es exactamente el mismo. Ok, para que estemos todos en la misma página antes de arrancar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teatro? En su núcleo es el arte de la representación escénica y necesita sí o sí estos componentes básicos: actores, un espacio, un público y, claro, una historia que contar. Pero ojo, no es solo el texto escrito, es mucho más. Es una fusión de artes. Como decía Roland Barthes, es una espesura de signos y sensaciones. Me encanta esa idea. Todo cobra vida justo ahí, en el escenario. Y nuestro primer acto, como no podía ser de otra manera, nos lleva a la antigua Grecia. Aquí algo increíble pasó. El ritual se transformó en arte. Y aquí se pusieron los cimientos de todo el teatro que conocemos en Occidente. Fíjense en esto. Todo empieza con rituales para Dionisos, el dios del vino, de la fiesta. Y en menos de un siglo, esa celebración religiosa se convierte en la base del arte dramático. Pasamos de cantos y danzas a representar mitos. Y ahí aparece Tespis, quien gana un concurso y se convierte para la historia en el primer actor. Una evolución rapidísima y fundamental. Y desde el principio, los griegos nos dieron dos grandes lentes para mirar el mundo. Por un lado, la tragedia. Temas serios, dioses, héroes, el destino y un final casi siempre terrible. El objetivo, provocar lo que llamaban catarsis, o sea, una especie de limpieza emocional, de purga a través de la compasión y el miedo. Y por el otro lado, la comedia. Todo lo contrario, gente común, sátira social, la vida de todos los días, con un tono mucho más ligero para criticar y, por supuesto, para entretener. Ahora avanzamos en el tiempo. Cae el Imperio Romano y el teatro como todo se transforma. Nuestro segundo acto es este viaje increíble de un teatro al servicio de la fe a otro que vuelve a poner al ser humano de forma espectacular en el centro de todo. Y claro, en la Edad Media, el centro de todo era Dios. Así que, ¿dónde se hacía cultura? Pues en las iglesias, en los monasterios. El teatro se vuelve una herramienta de fe. Nace el drama litúrgico, que no era otra cosa que poner en escena pasajes de la Biblia. Era una forma súper efectiva de enseñar la doctrina a la gente, que en su mayoría no sabía leer. Pero entonces llega el Renacimiento, y esto es una verdadera revolución. Se desempolvan los textos de los griegos, de los romanos, y el foco cambia radicalmente. ¡Boom! El ser humano vuelve a ser el protagonista. Sus pasiones, sus dudas, su inteligencia, todo eso regresa al centro del escenario. Y vaya si regresó. Lo que vemos en esta época es una explosión de talento por toda Europa. Cada país encuentra su propia voz. En España, el siglo de oro con genios como Lope de Vega o Calderón de la Barca. En Inglaterra, está William Shakespeare, explorando el alma humana como nadie. Y en Francia, el clasicismo de Molière, Corneille y Racine, perfeccionando la forma con una razón y un ingenio brutales. Una época dorada, sin duda. Avanzamos al siglo XIX, un mundo que está cambiando a una velocidad de vértigo. La ciencia, la psicología, todo influye. Y el teatro se convierte en un espejo de esa sociedad. Movimientos como el realismo y el naturalismo ya no quieren hablar de reyes o mitos, quieren mostrar la vida tal cual es, con una precisión casi de cirujano. El escenario se vuelve una especie de laboratorio social para analizar el comportamiento humano. Y llegamos al tercer acto. Si el siglo XIX fue un espejo, el XX lo rompió en 1000 pedazos. Las viejas reglas ya no servían. Las vanguardias no solo proponen un nuevo estilo, van mucho más allá. Se preguntan qué es la realidad y qué significa representar algo en un escenario. Expresionismo, surrealismo, teatro épico, teatro del absurdo, no son solo nombres raros, son la respuesta a un mundo en crisis. Después de las guerras mundiales, de la caída de las certezas, ¿cómo seguir haciendo teatro como antes? Imposible. Bertolt Brecht, por ejemplo, no quería que el público se emocionara y ya, quería que pensara. Y autores como Beckett o Ionesco, con el teatro del absurdo, simplemente ponían en escena el sinsentido que sentían a su alrededor. Bueno, y así llegamos a hoy. Cae el telón de la historia y nos preguntamos, ¿qué papel juega el teatro hoy y mañana, en este mundo nuestro, tan digital, tan hiperconectado?
La respuesta quizás está en esta idea de chill cat and belt. El teatro es un hipermedio, capaz de contener todos los demás medios. Me parece una definición genial. Lejos de tenerle miedo a la tecnología, el teatro de hoy la abraza, la absorbe. El escenario siempre ha sido un espacio abierto y ahora integra el lenguaje audiovisual como una herramienta más para contar historias. Y esta fusión ya está pasando. Por un lado, la videoescena, donde las proyecciones son parte de la acción. Luego, la interactividad, que rompe esa famosa cuarta pared. Y el paso más allá, la inmersión total con realidad virtual. Ya no se trata solo de ver una historia, sino de vivirla. La pantalla ya no es un fondo, es un personaje más. Y aquí llegamos a la gran pregunta. En una época donde cada quien tiene su pantalla, ¿puede esa experiencia tecnológica, ese tecnovivio, reemplazar de verdad al convivio? O sea, a la experiencia de estar juntos en un mismo lugar, respirando el mismo aire, compartiendo un momento único y vivo. Quizás esa es la clave. Quizás en esa fragilidad en que ocurre una sola vez y nunca se repite igual, ahí reside la magia y el poder eterno del teatro.